quisiera referirme solamente a algunos aspectos fundamentales, algunos aspectos que sean realmente importantes sobre este tema. Y quiero decir que se trata de un tema de un interés crucial. Es un tema fundamental para la vida nuestra, para la vida de nuestro país, incluso para el planeta. Porque ustedes leerán en las noticias, verán en la televisión algunas noticias que son realmente alarmantes, que están siendo publicadas. Y, por ejemplo, uno puede ver en la televisión unas escenas importantes que dicen, unas escenas que los polos, el Polo Norte, la Antártida, se están derritiendo. Pero al derretirse los polos, uno se puede preguntar por qué sucede esto. ¿Por qué los polos se están derritiendo? Y los polos se están derritiendo porque el planeta se está calentando. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que el planeta se esté calentando? Pero si eso no había sucedido durante miles de millones de años. Pues sí, el planeta se está calentando, los polos se están derritiendo, las montañas más altas que tienen lo que se llaman las nieves eternas, es decir, donde siempre hay hielo a causa de la altura, también se están derritiendo los glaciares de las montañas. Y al derretirse los glaciares de las montañas, están aumentando el nivel del mar. El mar está subiendo porque hay más agua. Al derretirse los polos, sube el nivel del mar. Y están aconteciendo otras cosas. Resulta que los fenómenos atmosféricos extremos, es decir, los huracanes, las sequías, son cada vez más frecuentes, son cada vez más potentes, son cada vez más destructivos y son cada vez menos previsibles. Y eso da lugar a que en algunos lugares del planeta la situación sea realmente una situación difícil, hasta el punto de que hay islas, diferentes islas en el mundo que no tienen montañas, son islas que están prácticamente al nivel del mar y que ya se sabe que en los próximos años esas islas van a desaparecer. Y todas las personas que viven en esas islas tendrán que ser trasladadas a otros territorios, porque sus islas van a quedar sumergidas. Incluso hay una isla del Pacífico, del Océano Pacífico, que se llama la isla de Kiribati, y la isla de Kiribati, todos sus habitantes van a tener que ser trasladados a otro país, porque Kiribati va a quedar sumergida bajo las aguas. Ahora, no es Kiribati solamente que va a quedar sumergida bajo las aguas, porque el planeta se está calentando y las aguas están subiendo de nivel. Una parte de la isla de Manhattan, la ciudad de Nueva York, se va a quedar sumergida. Una parte de la Florida también va a quedar bajo las aguas. Y si las cosas siguen como van, no se asusten, pero parte del territorio de la República Dominicana desaparecerá dentro de los próximos 100 años. Y ustedes dirán, pero falta mucho. No, no falta nada. No falta nada, porque si la historia tiene miles de millones de años, ¿verdad? Y la humanidad, los primeros seres humanos surgieron hace 50.000 años, las civilizaciones surgieron hace 6.000 años, entonces las grandes civilizaciones antiguas surgieron hace aproximadamente 6.000 años, entonces 100 años no es prácticamente nada. Y resulta que es posible que dentro de 100 años, ahora mismo estamos en el año 2018, que en el año 2118, que nosotros no estaremos vivos, eso es seguro, por ley de la vida no vamos a estar ninguno,
pero nuestros descendientes sí se supone que van a estar. Y parte del territorio, que es nuestro país, que es nuestra patria, está llamado también a quedar sumergido. ¿Qué parte de la isla va a quedar sumergida? Bueno, fundamentalmente va a quedar sumergida una parte de la provincia de Montecristi porque es muy baja. Una parte de lo que antes se llamaba el Gran Estero, que ahora se llama el Bajo Yuna, que también es muy bajo. Incluso cuando hay fenómenos atmosféricos, hay inundaciones, hay ciclones, generalmente se inunda el Bajo Yuna. Pero también, aparte de esas dos partes que son las más frágiles, porque son las más... la olla del lago Enriquillo, también ustedes saben que el lago Enriquillo es el único lago del mundo de agua salada y que además está por debajo del nivel del mar. Está 40 metros por debajo del nivel del mar, el lago Enriquillo. Y pues en todos esos lugares pues van a quedar cubiertos. Pero, y esto le toca directamente a todas las personas que viven en las provincias costeras, que tienen costas, prácticamente están llamadas a desaparecer prácticamente todas las playas de la República Dominicana. Ustedes dirán, pero si la República Dominicana vive de las playas, si la principal riqueza de la provincia de la Altagracia son las playas, y este señor viene acá y lo que ha venido es a infundirnos miedo, a infundirnos temor, ¿verdad? A infundir y decir que de pronto las playas de Verón, Punta Cana y Bávaro van a desaparecer. Y ustedes dirán, bueno, este señor ha venido a provocarnos. Bueno, yo no he venido a provocarlos a ustedes. Yo he venido a hablarles de un problema muy serio, que no es solo el problema de la República Dominicana, es un problema del planeta, es un problema de todo el planeta Tierra. Y muchas veces no hacemos caso a este tipo de situaciones y uno puede pensar, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos nosotros hacer frente a eso? Bueno, lo primero que yo creo que hay que hacer es que hay que tratar de explicar de dónde viene esta situación. O sea, ¿por qué se está dando este fenómeno? ¿Por qué está pasando esto? Y preguntarnos si realmente se puede hacer o no se puede hacer algo. Y entonces de eso es que yo les quiero hablar a ustedes esta noche. De que hay una situación muy difícil, de la que a veces no tomamos conciencia, que toca a nuestro país, toca a nuestra provincia, toca a nuestro pueblo, toca a nuestras vidas, que la ignoramos y que sin embargo son de una importancia capital, son de una importancia decisiva. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo comenzaré diciendo que hace algunos siglos y hasta hace poco se pensaba que los recursos de los que disponía el ser humano en la tierra eran recursos ilimitados, o como dice una publicidad, es decir, que eran inagotables, o sea, que la República Dominicana lo tiene todo y lo que tiene es inagotable, es decir, es tanto que podemos disfrutar de eso para siempre. Incluso esta idea de que la naturaleza nos lo provee todo, que nos puede brindar, ¿verdad?, todo lo que nosotros utilizamos, y que esto no va a terminar nunca, está acorde con la idea de que el ser humano, o el hombre como se decía antes, ¿verdad?, excluyendo a la mujer, se decía el hombre. En realidad no es el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, que es el amo y señor de la naturaleza, y que en la medida en que el ser humano conoce la naturaleza, conoce sus propiedades, puede apropiarse de ella y puede transformar los objetos naturales y utilizarlos para su beneficio. Y que eso hace del ser humano, bueno, el motor del progreso, el motor de la transformación de la naturaleza, y poder utilizar todos sus instrumentos. Cuando hace poco más de 5 siglos llegaron los primeros colonizadores europeos a esta parte del mundo,
pues se encontraron, particularmente en esta isla, que era una isla muy bien dotada por la naturaleza. Toda la isla estaba cubierta por bosques, toda la isla, por completo. Y vivía mucha gente en la isla. Vivía mucha gente porque en esa época vivían, calcularon los cronistas de Indias, ¿verdad? Los que reportaron el descubrimiento a los reyes católicos, ellos calcularon que aquí vivían aproximadamente 1 millón de personas en toda la isla. Es mucho tomando en cuenta las condiciones de vida. Quiere decir que había abundante pesca, había abundante alimento para sostener 1 millón de personas. Y todo estaba cubierto por bosques. Sin embargo, ya la isla no es así. Ya la isla no está cubierta por bosques. En la parte occidental de la isla, que es la parte de ahí, que ocupa la República de Haití, solo el 4% de la superficie de Haití está cubierta por bosques. Y la parte que nosotros ocupamos, en el año 1967, solo tenía 11% de bosques. Eso ha cambiado, porque ya en la República Dominicana más del 30% del territorio es superficie boscosa. Es decir, que los bosques han aumentado en la República Dominicana. Y esa es una buena noticia, porque eso quiere decir que la situación de la deforestación no es irreversible. Es decir, es reversible, puede cambiar, porque aquí teníamos 11% y ahora tenemos 30 y pico. La situación ha mejorado notablemente. O sea, eso significa que se puede. Es decir, eso significa que esa no es una situación irremediable. Y eso ha pasado aquí. Quiere decir que cuando yo les doy estas informaciones tan duras, no quiere decir que no tengan remedio. Se pueden tomar medidas, aun y cuando hay situaciones, sí, que ya no tienen remedio. Hay daños que el ser humano le ha hecho a la naturaleza que ya no tienen solución. Pero algunas situaciones sí pueden ser reversibles, y una prueba es lo que ha pasado aquí en la República Dominicana con la reforestación. Es decir, el país en ese sentido ha mejorado. Es más, les voy a decir, en el mundo los bosques están retrocediendo, hay cada vez menos bosques. En América Latina hay una situación de equilibrio, se mantiene más o menos la misma situación. Pero en toda América Latina hay 4 países donde los bosques aumentan y en todos los demás retroceden. ¿Cuáles son los 4 países donde los bosques aumentan? República Dominicana, Cuba, Jamaica y Costa Rica. Quiere decir que en esos 4 países se han aplicado políticas que han permitido frenar esa tendencia. O sea que es posible, se puede. Ahora, ¿por qué en 5 siglos esta isla, que estaba completamente cubierta de bosques, pasó a ser tan deforestada? Porque Haití tiene un 4% y aquí llegó un momento que solo había el 11%. Porque se pensó que los recursos naturales eran ilimitados, eran inagotables, y entonces eso dio lugar a una cultura depredadora, a una cultura de tomar de la naturaleza, destruir sin preservar. Y el caso de Haití es un caso sintomático, porque mucha gente piensa que Haití fue deforestada después de la independencia, y no fue así. La depredación de los bosques en Haití se produjo antes de la independencia, mientras que la depredación de los bosques en la República Dominicana se dio después de la independencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué en una misma isla se dieron 2 situaciones tan distintas con relación a la naturaleza? Que una en la colonia depredó los bosques y otra depredó sus bosques después de la independencia. Por la razón siguiente: porque la colonia de Haití
era una colonia muy rica. Y la colonia que tenían los españoles de este lado de la isla era una colonia muy pobre. En una colonia muy rica hay muchas actividades, hay mucha producción. En una colonia muy pobre hay pocas actividades. Y la colonia de Haití era una colonia basada en el trabajo esclavo. Y era una colonia donde se producía azúcar, se producía añil, se producían muchos productos en base al trabajo de los esclavos. Y se utilizaba para producir la energía humana, pero también para fabricar el azúcar se necesitaba también energía. ¿Y qué energía se usaba? La de los bosques. Entonces, durante la colonia, los franceses tumbaron todos los bosques de Haití, obligaron a trabajar a los esclavos y convirtieron a Haití en una colonia muy rica. Aquí no pasaba eso. Aquí fue después de la independencia, después de la restauración, que empezamos a deforestar y a destruir los bosques para la extensión de la ganadería, para la extensión de la caña de azúcar y para la producción de otros cultivos. Pero el resultado es que tanto en un país como en el otro se fueron agotando los recursos naturales. Pero pasó otra cosa, eso fue lo que sucedió aquí en la República Dominicana. Pero, ¿qué estaba sucediendo en el resto del mundo? ¿Qué estaba pasando? Pues estaba sucediendo que a raíz de hace alrededor poco más de 2 siglos, hace cerca de 3 siglos, 2 siglos y pico, 3 siglos, comenzó a desarrollarse en el mundo, en Europa, la llamada revolución industrial. Los descubrimientos de la ciencia permitieron el descubrimiento de las maquinarias. Y con el descubrimiento de las maquinarias se produjo la utilización de determinados productos de determinados bienes como combustible. Porque ¿de dónde venía la energía que se utilizaba en la fabricación de los productos en los tiempos pasados? Bueno, la energía, que es fundamental para producir, venía de la energía humana, de la fuerza de los seres humanos, venía del agua, porque había molinos que utilizaban la fuerza del agua para que funcionaran, del viento, existían los molinos de viento, pero todas esas eran energías limitadas. ¿Cuándo realmente el ser humano utiliza y desarrolla la energía? A partir del momento en que se fabrican las maquinarias y se descubre que el carbón puede ser utilizado como fuente, como combustible para activar las máquinas. Entonces, por eso se descubre la locomotora. Entonces, las locomotoras primeras utilizaban carbón para que pudieran funcionar. Y luego se descubren otras maquinarias, se fabrican otras maquinarias, se descubre el uso del petróleo y posteriormente, ya en el siglo XX, se descubre el uso del gas natural. Entonces, esos materiales naturales, el carbón, el petróleo y el gas, son los llamados combustibles fósiles. Son los combustibles que están depositados en la naturaleza, que se han ido desarrollando desde tiempos inmemoriales, y su extracción ha permitido utilizarlos como combustibles. Ahora, ese hecho de que se usasen los combustibles fósiles, la quema de los combustibles fósiles empezó a producir un efecto en el planeta. Y nadie se daba cuenta de eso, porque en un primer momento eso era imperceptible. Es decir, el hecho de que se utilizaran esos combustibles. Y se fueron usando, se fueron utilizando, y eso fue haciendo, es decir, que la combustión de esos combustibles fue desatando, es decir, esa combustión fue produciendo que se desprendiera de los combustibles el CO2. Y el CO2, el carbono,
ese carbono fue produciendo un efecto, fue creando una especie de capa, ¿verdad?, sobre el planeta, y haciendo que el conjunto del planeta, la temperatura del planeta, fuese subiendo de manera progresiva, de forma primero imperceptible, pero que fuera, y desde que empezaron a hacerse registros de temperatura en la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX se fue observando que año por año la temperatura del planeta aumentaba, que el planeta se estaba calentando. Y quizás en un primer momento aquello no llamó tantísimo la atención, pero después de la Segunda Guerra Mundial se observó lo siguiente. Los años después de la guerra fueron años de mucha producción. Los estudiosos de las ciencias sociales han llegado a la conclusión de que esos fueron los años dorados del capitalismo, porque se descubrieron muchos nuevos bienes, se desarrolló la radio, se descubrió la televisión, hubo muchos descubrimientos, se descubrieron nuevas maquinarias, mejoró el confort, la comodidad de las personas para su vida cotidiana. Pero ya en los años 60 del siglo pasado, algunos universitarios académicos comenzaron a preocuparse y analizar de si era posible que el mundo siguiera creciendo como estaba creciendo, sin que eso tuviese consecuencias para la humanidad. Y fue así como a finales de los años 60 se reunió un grupo de expertos, investigadores, académicos, también empresarios, dirigentes políticos. Se reunieron en Roma y se les pidió que hicieran un informe acerca de la evolución del mundo. Y ese informe que ellos elaboraron se llamó el Informe del Club de Roma. Y en ese informe del Club de Roma, la pregunta que ellos se hicieron era la de si era posible el crecimiento ilimitado. Esa fue la pregunta. ¿Es posible el crecimiento ilimitado de las economías? Y ellos llegaron a la conclusión de que no. Porque si las economías contemporáneas están basadas en la energía, y la energía está basada en los combustibles, y los combustibles son eran principalmente el carbón, el petróleo y el gas. ¿Qué iba a pasar cuando el ser humano hubiese extraído todo el carbón, todo el petróleo y todo el gas que hay en el subsuelo? Entonces, la pregunta era, bueno, esto no es posible, pero además estuvo el auge del automóvil. Pero ¿qué va a pasar si todos los habitantes del planeta tienen un automóvil? ¿De dónde van a salir los metales para fabricar tantos automóviles? Pero si todo el mundo tiene automóviles, ¿dónde van a caber todos esos automóviles? Entonces realmente se planteó un problema ya no de carácter material, sino de carácter ético. Una pregunta: ¿es justo que sigamos extrayendo del planeta todos los recursos que tiene el planeta hasta que se agote y no haya más? ¿Y qué va a pasar con las personas? ¿Qué va a suceder? Entonces ahí se convocó una conferencia internacional en el año 1972, que fue la llamada Cumbre sobre el Crecimiento Sostenible, y esa reunión se hizo en Estocolmo, la capital de Suecia, en ese año. Y allí se llegó a una conclusión. Se dijo, bueno, hay que seguir creciendo, las economías deben seguir creciendo, pero a condición de que lo que hagan las generaciones presentes no ponga en peligro la vida de las generaciones venideras. Entonces ya hay un límite. Porque si yo pienso que los recursos naturales son ilimitados, pues yo los extraigo y yo destruyo. Pero si después yo llego a la conclusión de que son limitados, yo tengo que saber cuáles son esos límites. Y esa conferencia dijo que los límites eran que había que seguir la actividad económica hasta el punto en que esa actividad económica no pusiera en peligro la vida de las generaciones futuras.
A partir de ahí siguió la discusión, pero en Estocolmo ya ahí hubo un debate importante. Y ese debate importante que hubo en Estocolmo fue el de saber por qué se estaba produciendo el calentamiento del planeta. ¿Por qué se estaba dando ese calentamiento global del planeta? Y hubo dos opiniones. Una opinión de un grupo de científicos que dijeron que el responsable del calentamiento global y por consiguiente del cambio climático, porque el calentamiento del planeta produce el cambio del clima. Por eso es que los fenómenos naturales extremos, decía yo hace un momento, son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Y esos científicos dijeron, atención, es la acción humana la responsable del calentamiento global. Es la acción de los seres humanos. Entonces eso, en términos científicos, eso se llama una acción antropogénica, ¿verdad? De antropos, hombre. Es decir, es la acción humana la que produce esa transformación. Pero hubo otro bando de científicos que dijeron que no, que el cambio en el clima obedecía a cambios recurrentes, a cambios cíclicos que se producían cada miles de años. Después se descubrió que muchos de los que decían lo segundo eran centros de investigación que muchas veces estaban siendo financiados por las empresas y los países que más contribuían al deterioro del planeta. Bueno, esa discusión se ha mantenido durante los últimos 50 años, pero esa discusión ya terminó, ya esa discusión se acabó. ¿Por qué se acabó esa discusión? Esa discusión terminó porque los países, bueno, siguieron preocupados por el tema, realizaron una gran conferencia sobre el tema del desarrollo sostenible, la hicieron en Río de Janeiro. Esa reunión de Río de Janeiro se hizo en el año 1992 y se llamó la Cumbre de la Tierra. Y después se hizo otra reunión en el año 2002 que se llamó Río +10, porque se hacía 10 años después de Río de Janeiro. Y esa se hizo en Johannesburgo, en África del Sur. Y a raíz de esas reuniones se crearon equipos de expertos. Y uno de los equipos de expertos más importantes es el Panel Internacional sobre el Cambio Climático. El Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que tiene unas siglas, pero que se usan en inglés, es IPCC. Ese panel empezó de científicos de muchos países, empezaron a recibir informes del mundo entero para estudiar el fenómeno de por qué, de lo que yo les estoy hablando, por qué se producía el cambio climático. Y el responsable de ese calentamiento es el ser humano. Y eso está probado en un 95%, dijeron ellos en ese informe, en ese quinto informe. Y también dijeron que la tendencia era, ellos estudiaron diferentes escenarios y dijeron que la tendencia era que si la producción seguía como hasta entonces, había dos posibilidades. La menos grave y la más grave. Y la posibilidad es que en el caso más grave es que si el mundo sigue sin control, si se siguen quemando combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, es posible que el clima aumente 4 grados de aquí al siglo XXII. 4 grados promedio. Ustedes saben que la temperatura promedio de la República Dominicana, la promedio, porque ustedes saben que si ustedes viven en Constanza, pues es más fresco. Pero si viven aquí, es más caluroso. Si uno vive en Montecristi, es más caluroso, ¿verdad?, que en Samaná, en fin. Pero la temperatura promedio del país es 28 grados Celsius. Un aumento de 4 grados significaría que la temperatura promedio del país sería de 32 grados Celsius.
en el año 2100. Eso es terrible. Y hay países donde aquello pues se haría insoportable. Pero además eso trae una serie de consecuencias enormes. Yo les mencioné a ustedes unas consecuencias hace un momento. Le hablé de los fenómenos naturales extremos, de los ciclones. Pero hay muchas otras consecuencias. Esto trae como consecuencia la sequía. La sequía trae como consecuencia que habría menos producción de alimentos. Esto trae como consecuencia enfermedades. Ustedes saben que el mosquito, que es un vector, cuando decimos de un vector, es un animal, es un medio de transmisión. Es decir, el mosquito es un vector de determinadas enfermedades, como pueden ser los ratones, como pueden ser los otros animales. Pero ese vector, que es el mosquito, solamente vivía en una parte del mundo, en las zonas tropicales. Pero en la medida en que el planeta se va calentando, pues van aumentando los territorios del mundo donde ese mosquito puede vivir. Entonces eso hace que haya enfermedades como el dengue, para poner un ejemplo, que solamente aparecía el dengue en los países donde vivía el mosquito, solo aparecía en un determinado número de países, pero ahora el dengue aparece en muchos más países. ¿Por qué? Porque el vector, que es el mosquito, ahora se ha extendido. Es decir, ha extendido su hábitat a otros países. Las consecuencias terribles del cambio climático. Y el IPCC, el panel de expertos, hizo una recomendación. Dijo que había que hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, porque el planeta hiciera un esfuerzo máximo por frenar la tendencia del cambio climático, la tendencia del calentamiento global. Y plantearon que el mundo debía plantearse como objetivo hacer que el alza de las temperaturas no sobrepasara el 2 grados Celsius en todo el siglo XXI. Ese fue el objetivo que ellos plantearon. Pero que para eso había que tomar una serie de medidas. Y las principales medidas van en el sentido de eliminar los combustibles fósiles. Ellos recomiendan eliminar el carbón, el petróleo y el gas en la generación de energía. Y también tomar medidas, comenzando por el carbón. Porque el carbón es la más nociva es el más nocivo de los combustibles fósiles. Dice que es una obligación para la humanidad. Y luego los otros. Y pasar a las energías renovables. Esa no es la única medida. Ellos también recomendaron otras medidas, sobre todo medidas relacionadas con el transporte, porque el transporte es una de las grandes fuentes de generación también de CO2, toda una serie de medidas con relación a la ganadería, en fin, es decir, tomar una serie de disposiciones para impedir, ¿verdad?, que se siga dando el calentamiento global y con él el cambio climático. Ha habido muchas resistencias, porque las grandes empresas, ¿verdad?, que han vivido del carbón, que han vivido del petróleo, toda la organización de la economía que ha girado en torno a esos combustibles, pues se han opuesto. Sin embargo, algunos países, sobre todo en los países europeos, dándose cuenta de lo que le viene encima a la humanidad, han empezado a tomar medidas. Y hubo un dato muy importante, es que a partir del año 2013-2014, los dos países del mundo que más estaban contribuyendo al calentamiento, por consiguiente, los dos países del mundo que más daño le estaban haciendo al mundo, se pusieron de acuerdo para tomar medidas. El mundo entero firmó esos acuerdos. Estados Unidos los firmó, pero fue bajo la presidencia de Obama. Pero cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump,
que es una persona que tiene ideas bastante especiales, él dijo que no, que eso era un cuento, eso del cambio climático, que eso que decían los científicos, que eso no era cierto, que eso no era verdad, y él decidió abrir las minas de carbón, decidió disminuir las restricciones que tenía la industria estadounidense, y empezó a dar para atrás en las medidas del control ambiental. Lo que está haciendo el presidente Trump le está haciendo mucho daño a los Estados Unidos y le está haciendo mucho daño a todo el planeta. La ventaja es que, la suerte, diríamos, la compensación, es que China ha seguido adelante con su política de restricción del carbón. Eso, ya China era un país que el norte de China se había vuelto muy contaminado, invivible, pero con las medidas que ellos están tomando están tratando de revertir esa situación. El mundo entero ha criticado esas medidas del presidente Trump la medida que él ha tomado es la de frenar las medidas, ¿verdad?, para limitar el calentamiento global. Esa es un poco la situación mundial, pero yo también quisiera referirles un poco, ese es el panorama, si se quiere, mayor a nivel del planeta. Pero, ¿qué está pasando a nivel de nuestro país con relación a todo este tema ambiental? Pues como el tiempo va avanzando, ¿verdad? Para que me dé tiempo, yo voy a utilizar mis notas porque yo simplifiqué las cosas. Les decía yo que todos los países del mundo han tomado medidas para enfrentar no solamente el tema del calentamiento global y el cambio climático, sino para enfrentar el tema del deterioro de los recursos naturales de cada país. La República Dominicana, como en el resto del mundo, se dotó de una ley. Nosotros fuimos uno de los últimos países del mundo en dotarnos de una ley general de medio ambiente y recursos naturales. La ley nuestra es del año 2000. Es la llamada ley 6400. Así es como todo el mundo la conoce. No es una mala ley, es una buena ley. Claro, una ley mala o una ley buena, siempre hay que verla en relación al momento en que ella se produce, a las necesidades que ella, los problemas que ella afronta, ¿verdad? Y lo que ella trata de favorecer o frenar. Para el momento en que se elaboró la ley 6400 fue una buena ley. En el sentido de que fue una ley que se hizo tomando o utilizando las experiencias de otros países. Aunque tuvimos una ley de modo un poco tardío, pero pudimos aprovechar las experiencias de los otros países y tener una legislación bastante avanzada. Ahora, no basta con tener una ley. Las leyes son para ser aplicadas. Es decir, las leyes son instrumentos, pero necesitan recursos. La ley crea un ministerio del medio ambiente, pero ese ministerio debe tener un personal competente, un personal calificado, un personal pagado, tienen que haber reglamentos, y no basta con tener la ley. Es decir, es un conjunto institucional que es necesario para enfrentar los diversos aspectos ambientales. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, primero debo decir que si bien se creó la ley, se estableció la ley, se creó el ministerio, a mí me tocó, como se señaló en mi hoja de vida, me tocó dirigir ese ministerio durante varios años, me tocó contribuir a su construcción y a su consolidación, pero es un ministerio al que todavía le falta. Es más, yo diría, hoy el ministerio está un poco en retroceso porque no se ha aumentado su presupuesto. Al no aumentarse su presupuesto
y las necesidades ser mayores, hoy la capacidad de acción del ministerio, por esa sola razón, es menor que la que tenía hace 10 años. O sea, yo ocupé ese ministerio hace 10 años, de 2004 a 2007. Es decir, y un estudio elaborado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, que es un informe del año 2009, dice que el Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana tiene recursos insuficientes. Pero además hay otros problemas institucionales. Es que a veces también no se respeta la institucionalidad. Y hoy en la República Dominicana hay un Ministerio de Medio Ambiente paralelo que funciona desde el Palacio Nacional. Y ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Pues sí, porque hay un programa, que es un programa de reforestación, que existe desde hace 2 años, que está funcionando adscrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia, con el propósito de reforestar las montañas del país. Pues ese programa de reforestación que funciona desde la presidencia tiene más recursos para reforestación que el viceministerio forestal del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces es realmente un ministerio paralelo que funciona desde el Palacio Nacional. Entonces, desde el punto de vista institucional, realmente eso lo que crea es muchas distorsiones. Yo no sé lo que ustedes estudian, pero supongo que algunos son estudiantes de Derecho y lo deben entender perfectamente, pero eso lo entiende cualquiera, estudie lo que estudie. Es decir, no es posible que el funcionamiento de un país se haga de esa manera. Pero tenemos dificultades, problemas serios en términos ambientales. Quizás una de las más importantes sea el sector eléctrico, porque ustedes saben que las sociedades, está bien, comprensible. Les decía que el sector eléctrico es uno de los principales problemas de la República Dominicana, porque tenemos un sector eléctrico que funciona fundamentalmente en base a combustibles fósiles. Pero está en construcción desde hace varios años una planta que va a operar con el peor de los combustibles fósiles, con carbón. A pesar de que en la República Dominicana hay una ley, que es la ley 1201, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. 1201 es la primera ley del año 2000, 12011, perdón, 1211. 1201, no, pues la número 1 del año 2012, sí, la 1201. Esa ley plantea la descarbonización de la economía dominicana. Esa ley plantea la eliminación del carbón. Y a pesar de que en ese año se estableció esa ley, en ese mismo año, la Presidencia de la República anunció que iba a instalar una gran fábrica de carbón, una gran planta eléctrica operada por carbón. Esa planta eléctrica, yo he hablado mucho de eso en términos públicos, no voy a repetir lo que he dicho, pero yo desde el primer día he sido un gran opositor de esa planta. Y he sido un gran opositor porque entiendo que le hace mucho daño a la República Dominicana en términos ambientales, pero por si eso fuera poco, también los contratos de licitación y de atribución de los contratos de fabricación de esa planta han sido irregulares y la misma ha sido objeto de una gran sobrevaluación. Ahí el país está, aparte de los daños ambientales, el país está perdiendo mucho dinero. Yo lo he dicho mucho esto públicamente, por eso no lo voy a reiterar aquí. Eso es una posición que yo he expresado públicamente. Pero uno de los grandes problemas ambientales que tenemos es el de la generación de electricidad. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina debería estar en capacidad de generar toda su electricidad mediante fuentes renovables para el año 2050. Es
Es decir, que se pueden eliminar todos los combustibles fósiles en América Latina. Pero para eso hay que diseñar políticas coherentes y que se apliquen de manera sistemática. Eso no se está haciendo. Hay estudios del Instituto de Energía de Washington que dice que República Dominicana puede avanzar notablemente en las energías renovables para el año 2030 si se aplicara un programa efectivo desde ahora. Eso no se está haciendo. Pero ha sido estudiado, está diseñado y no solamente se podría hacer, el país debería hacerlo por nuestro bien y por el bien de toda la humanidad. Porque como yo les dije en la primera parte de la exposición, lo que está pasando a nivel del planeta es sumamente grave. El ser humano, con su capacidad de controlar la naturaleza, también ha desarrollado la capacidad de destruir la misma naturaleza. Y podemos frenar esa tendencia. Como aquí se ha revertido el tema de la deforestación, así también se pueden tomar otras medidas. Pero voy a señalar, solo de pasada, los otros grandes problemas ambientales de la República Dominicana. Sigo con la lista. La República Dominicana es uno de los países más vulnerables frente a los desastres naturales. Ustedes saben que nuestro poeta nacional, don Pedro Mir, en su poema más emblemático, él escribió: hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol. Cierto, el poema es bello y a nosotros nos complace, pero también estamos colocados en el mismo trayecto de los huracanes tropicales. Es una parte menos bella, pero es real. Entonces somos un país vulnerable. Naciones Unidas entiende que la República Dominicana y Haití, porque estamos en la misma isla, somos 2 de los 10 países más vulnerables del planeta. Entonces nosotros no podemos seguir esperando que lleguen los ciclones. El país debe adaptarse a los ciclones. ¿Por qué los ciclones, cuando pasan por República Dominicana, producen destrucciones y mueren 10 personas, 20 personas, 30 personas? En Haití mueren 500 y en Cuba no muere nadie. Porque están preparados. La sociedad está organizada para enfrentar ese tipo de situación. Lo de Puerto Rico ha sido terrible. Pasó un ciclón hace 8 meses y no han logrado restablecer la electricidad para todo el mundo. Solo 70% de la electricidad de Puerto Rico ha podido ser restablecida. Claro, ahí hay otro problema. Es que Estados Unidos, que ejerce el control colonial sobre Puerto Rico, no ha ido en auxilio de Puerto Rico. Y ese es otro problema, que es una consideración de orden político, que no tiene que ver ya con el tema ambiental, porque el ciclón pasó, y el ciclón es una cosa y ya la decisión política ha impedido que ese auxilio se dé. Otro tema que señalo rápidamente es el tema del manejo del agua. El agua está siendo pésimamente manejada en la República Dominicana. Y el agua es un bien cada vez más escaso a nivel mundial. Y no solamente, cuando digo que el agua es mal manejada en la República Dominicana, es decir, es que la República Dominicana es el país que tiene la geografía más accidentada en todo el litoral oriental del continente americano. Me explico. Desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, las alturas más importantes están aquí. El Pico Duarte es la elevación más importante de toda la costa este del continente americano. Entonces, esto es un país muy accidentado. Además, el término Haití, que era uno de los nombres taínos de la isla, significa eso, tierra montañosa. Y esta es una tierra de montañas. Entonces, en las tierras de montaña hay que cuidar las montañas para poder cuidar el agua. Y un ejemplo de lo poco que se cuidan las aguas en el país. Hay 157 municipios en el país, 158 con el Distrito Nacional. Ninguno tiene un manejo científico de los desechos sólidos, de las basuras. Todos tienen vertederos mal montados.
Y esos vertederos, algunos están en lugares totalmente inadecuados y están contaminando las aguas. Pero aparte de los vertederos, las aguas de los ríos están contaminadas. Y la contaminación de las aguas de los ríos, cuando esas aguas llegan al mar, destruyen los corales. Y cuando mueren los corales, se destruyen las playas. La República Dominicana vive del turismo, vive de sus playas. Pero si no se manejan las aguas dulces, eso daña las aguas saladas y daña las playas, las destruye. Otro problema de manejo ambiental: la falta de ordenamiento ambiental. La ley 6400, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece que el país fijará una regla de ordenamiento territorial, donde se va a poder establecer dónde se hacen las ciudades, dónde se hacen edificios, dónde se produce agricultura, qué se usa para turismo, en fin, el uso de cada territorio. Porque con lo que está sucediendo en nuestro país, aquí se hace cualquier cosa en cualquier parte. Y la consecuencia de eso es la destrucción de nuestra naturaleza. La ley mandó a que eso se hiciera en agosto del año 2000. Todavía no se ha hecho. Y cada día que pasa, eso es un perjuicio para la República Dominicana, la falta de ordenamiento territorial. Hay una polémica incluso acerca de qué altura deben ser los edificios en las playas, y tiene que ver, ahora una polémica, y tiene que ver con eso, con que no hay una regla de ordenamiento territorial que es obligatoria y que la ley manda que se haga. Otra cosa que no mencioné, en el uso de las aguas, hay un tema que es fundamental con las aguas. Las aguas deben ser cuidadas, deben ser ahorradas. Y voy a señalar dos problemas que tienen que ver con las aguas en esta provincia. Uno, el golf. El golf es un atractivo para el turismo. Y es un deporte muy atractivo porque las personas que disponen de recursos pues utilizan su tiempo y su ocio para el golf. Pero el golf tiene un problema con las aguas. Y es que el golf requiere campos verdes, que hay que regarlos. El golf consume mucha agua. Eso no quiere decir que hay que eliminar el golf, pero hay que tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Una medida: hay que plantar hierba que consuma poca agua. Hay especies de hierba que consumen menos agua que las otras. Entonces, que haya golf, pero que sea obligatorio plantar las hierbas que consuman menos agua para ahorrar el recurso. Dos, que todo el agua que se use para regar los campos de golf sea agua reciclada, agua que ya se haya utilizado en los hoteles y que es buena para la irrigación, pero para irrigar las plantas, pero que no puede, para otros usos no es buena. Y otro problema aquí muy serio, el tema de la intrusión salina. Las reservas de agua. Aquí hay dos grandes formas de obtener agua en el país. Una, el agua de lluvia, y la otra es el agua que está en los depósitos subterráneos. El principal depósito de agua subterránea del Caribe está en los Haitises, debajo de las montañas de los Haitises. Por eso los Haitises son tan importantes y no se puede dañar esa agua. Y el agua que está en el subsuelo. Hay mucha agua en el subsuelo aquí, pero el agua de aquí del subsuelo de esta provincia se está dañando porque hay que extraerla de manera limitada. Si no se aplican esas reglas, esas aguas se van a dañar porque el agua salada las va a hacer inservibles para el consumo humano. Es lo que se llama intrusión salina. Para eso hay que aplicar reglas.
Con esto, lo que yo estoy dando es una serie de ejemplos. Hay muchos más. Yo entiendo que debo detenerme aquí. ¿Por qué? Porque yo creo con lo que yo... Bueno, por un lado el tiempo termina, ya me lo avisaron, pero aparte de eso, yo creo que con lo que yo les he dicho es más que suficiente para que haya una preocupación. Y si ustedes se van de aquí con la preocupación de que esto es importante, de que a esto hay que ponerle asunto y de que hay que contribuir para que la suerte del mundo y la suerte de nuestro país cambie, si ustedes se van de aquí con esa preocupación, yo consideraré que habré cumplido mi propósito viniendo esta tarde a compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias.